Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con los temas de física y este es el último video con el cual concluimos el curso y pues bueno, espero se lleven una buena experiencia y de cualquier modo, en cuanto a estos últimos temas también pueden, si tienen alguna duda, mandarme algún mensaje o lo que sea. Espero pues lo disfruten, jeje. Bien, lo que vamos a ver primeramente es termodinámica. Por lo tanto, vamos a comenzar hablando de la definición de calor y la definición de temperatura. Básicamente hay una diferencia entre estos dos, sin embargo la gente normalmente tiende a confundirlo, incluso a veces nos pasa a nosotros mismos como muletillas que traemos a través del tiempo. Básicamente la temperatura, como ya mencionamos anteriormente en la parte de química, tenemos que hablar, si decimos temperatura, de movimiento, ¿verdad? De energía cinética. Entonces, básicamente la temperatura es el producto del movimiento de las partículas. Todos los cuerpos tienen partículas y todos los cuerpos que tienen partículas, ellas mismas van a tener un movimiento. Básicamente nos va a indicar qué tan caliente o frío está el sistema o cuerpo, dicho de otra manera. Y podemos utilizar los grados Kelvin, los grados centígrados o los grados Fahrenheit para medir la temperatura. ¿Ok? La temperatura, otra característica importante es que no puede ser transferida, ¿vale? La temperatura no puede ser transferible, ¿por qué? Porque es una propiedad que se da a partir del movimiento de las partículas de un cuerpo. Por otro lado, el calor, que básicamente va a ser el que sí se va a poder transferir. El calor es una energía la cual se puede transferir, y esta transferencia existe cuando los dos cuerpos tienen una diferencia de temperatura. Básicamente, si nosotros colocamos un cuerpo con distinta temperatura a otro por el movimiento de sus partículas, puede haber una transferencia de energía de un cuerpo a otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hielo y lo colocamos pues en cualquier superficie, el hielo va a comenzar a derretirse, ¿verdad? Pues esto se debe a que el hielo, y por decir algo, la mesa, el ambiente, van a tener una diferencia de temperatura, ¿vale? Entonces va a haber una transferencia de energía entre el hielo, entre la mesa, entre la superficie que esté en contacto con el hielo. Y esta transferencia de energía va a ser el calor, ¿vale? Entonces, por un lado, el hielo va a perder energía y el ambiente quizás gane esa energía. Tiene que haber una pérdida y una ganancia de energía. Cuando esto llega a un punto en equilibrio donde ambos sistemas o ambos cuerpos ya no tienen esa diferencia de temperatura, existe un equilibrio térmico, ¿vale? Bien. Entonces, para ello vamos a comenzar a hablar de la transferencia de calor. Para que esto suceda, como lo mencioné anteriormente, van a haber básicamente tres mecanismos: el de convección, el de conducción y el de radiación. El de convección es el que se da a través de un fluido en movimiento, como por ejemplo cuando nosotros ponemos a calentar en un traste agua, estamos calentando a su vez el agua, y el agua, a partir del movimiento que tiene cuando se está calentando, que cambia de dirección hacia la superficie, calienta también a su vez el recipiente. Por otro lado, la conducción es la que se da a través del material. En el mismo ejemplo, primero, para que haya de convección, en el ejemplo del traste con agua, tiene que haber primero una conducción donde se transfiere de un material a otro. O por ejemplo, si nosotros tomamos, no sé, un alfiler caliente que ya está calentado y tocamos otro cuerpo, bueno, pues va a haber una transferencia de calor por medio de la conducción, que va a ser a través del material primero con el segundo. Y por último tenemos el de radiación, que es a través de ondas electromagnéticas. El de radiación básicamente es el sistema que se utiliza en los microondas. Los microondas utilizan un calentado a partir de la radiación electromagnética. Esto básicamente es una forma de energía que en el caso del microondas es realmente no muy energética, por lo tanto lo único que logra hacer es que las partículas giren y se muevan. Y al hacer que estas partículas giren y se muevan, ¿qué pasa? Pues aumenta la energía cinética. Entonces, al aumentar la energía cinética, ¿qué sucede? Aumenta la temperatura. Entonces, básicamente es el mecanismo por el cual funcionan los microondas. Por otro lado, vamos a comenzar a hablar de la capacidad calorífica y el calor específico. Calor específico. La capacidad calorífica, pues entonces es la cantidad de energía calorífica
necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de una sustancia. Básicamente es a lo que se refiere. Y el calor específico es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en 1 grado Celsius. ¿Ok? Estos son solamente conceptos preliminares para comprender un poquito más acerca de la termodinámica, porque vamos a tener dos tipos de calores, el que mencionamos, el calor específico, y va a haber otro tipo de calor. De forma introductoria, antes de comenzar a hablar del otro tipo de calor, tenemos que hablar del cambio de fases. Esto también ya lo hemos hablado en otros temas, como en química, y bueno, ya sabemos que la materia puede estar en 3 estados, básicamente, aunque pueden existir otros que no son tan comunes, pero hablamos del sólido, hablamos del líquido y hablamos del gaseoso, que básicamente hablamos de un cambio de estado a partir del movimiento de las partículas, de la separación entre ellas y de las fuerzas que las unen unas con otras. ¿Ok? Entonces nosotros podemos aplicar calor a un sistema, por ejemplo un hielo, y este no se va a volver líquido hasta que superemos un umbral en el cual el sólido decide cambiar de su estado de agregación a otro distinto. En este caso podría ser al líquido o podría ser inclusive al gaseoso. ¿Vale? A esto entonces se le llama calor latente. Siendo así, el calor latente es la relación entre la cantidad de calor que se absorbe o se libera y la masa del material que experimenta en el cambio de fase. ¿Ok? Entonces básicamente vamos a tener dos, el específico y el latente. En el primer caso va a ser el calor que permite que haya una transferencia de energía entre un material a otro, entre un cuerpo a otro. Pero para el caso del calor latente va a ser aquel que es totalmente requerido para que se rompa ese umbral que dijimos y el cuerpo pase de un estado a otro, ¿vale? Esto puede ser de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o de sólido a gaseoso, etc. ¿Ok? Entonces ya hablamos de dos tipos de calores. Por lo tanto, ahorita vamos a hablar de las leyes que rigen la termodinámica de la manera más sencilla posible para pues comprenderlo y poder avanzar un poco más con los tópicos pendientes para tener un aprovechamiento un poco más amplio. Las leyes de la termodinámica las vamos a dividir en estas cuatro. En la ley cero, la primera ley, la segunda y la tercera. Básicamente la ley cero, bueno, las explicaremos un poco más adelante, pero la ley cero nos dice que la temperatura se puede utilizar como propiedad del sistema. La primera ley nos dice que la conservación de la energía, nos habla de la conservación de la energía y de la energía interna como propiedad del sistema. La segunda de la entropía como propiedad del sistema, ese se denomina entropía, que mide básicamente el grado, bueno, se define como el grado de desorden que tiene un sistema. Y de acuerdo a la física, todos los sistemas tienden, por decirlo de alguna manera muy burda, a fallar, tienden a, digamos, a romperse las reglas que lo rigen y básicamente de alguna manera se puede decir que eso es la entropía. ¿Ok? Entonces todos los sistemas tienden, por decirlo de alguna manera, a fallar. Y la tercera ley nos dice que el cero absoluto de la temperatura, o sea, los 0 grados Kelvin, la entropía de toda estructura cristalina perfecta es igual a 0. Y bien, para describir las leyes de la termodinámica, en la ley cero, básicamente lo que vamos a decir es que una misma temperatura entre varios sistemas, ya sea llamado sistema A, sistema B o sistema C, podría decirse que de acuerdo a la termodinámica, si estos tienen la misma temperatura, entonces se podría decir que los sistemas están en equilibrio unos con otros. ¿Ok? Básicamente nos dice eso. Por otro lado, la primera ley nos había dicho que la energía se conserva. Lo importante para recordar es que en un sistema la energía se va a estar conservando y la forma en la que va a cambiar si es que, la forma en la que se va a modificar si se presenta algún cambio o perturbación es que de alguna de nuestras variables se va a modificar. Esta puede ser, por ejemplo, la energía interna, puede ser el volumen, etc. Pero la energía siempre se va a mantener, simplemente se va a cambiar. La energía solo se transforma. Por otro lado, la segunda ley nos dice que la diferencia de entropía como grado de desorden. Básicamente nos va a decir que un sistema
siempre va a tender hacia el desorden, hacia estropearse, hacia una entropía más elevada. Y esto va a suceder en cualquiera de los procesos termodinámicos. Por último, la tercera ley nos va a decir que es complicado obtener, por dicho de alguna manera, la perfección. Entonces, digamos que de alguna manera nosotros vamos a poder comparar dos sistemas y vamos a poder decir que quizás el cero absoluto es una magnitud que podemos obtener. Sin embargo, como mencionó la segunda ley, todos los sistemas tienden a fallar o tienden a romper las reglas por las que se rigen o tienden a cambiar su entropía. Si algo tenemos controlado en nuestro sistema, en algún momento va a fallar algo externo que nos va a indicar que todos los sistemas tienden a, pues, a aumentar su entropía o el grado de desorden que tienen. Entonces, por último, la tercera ley nos dice que, pues, básicamente no es realmente posible obtener ese cero absoluto, que a partir de cualquier proceso termodinámico, nosotros únicamente vamos a poder comparar uno con otro, pero va a haber ciertas diferencias. Es decir, este ideal que nosotros queremos alcanzar prácticamente no podría existir en un 100%, sino que simplemente es una aproximación. Finalmente, el último tema del cual vamos a hablar es el de electricidad y magnetismo. Primero vamos a definir la electricidad como un fenómeno físico que se origina del movimiento de partículas subatómicas. Aquí ya requerimos otra vez de conocimientos de química y nos dice que el movimiento de partículas subatómicas por medio de cargas eléctricas. Entonces, si recuerdan cuáles son las partículas subatómicas, bueno, pues recordamos que los átomos tienen un núcleo y que en este núcleo hay otras partículas más pequeñas, de las cuales uno, por ejemplo, no tiene carga y otro sí tiene carga. ¿Ok? Y que fuera del núcleo, en una nube electrónica, tenemos otras partículas que también tienen carga y también son subpartículas, ¿vale? Entonces, ¿de qué partículas subatómicas podríamos hablar que tienen carga? Pues el electrón principalmente. ¿Ok? Entonces, la electricidad se divide en dos grandes rubros, la electrostática y la electrodinámica. La electrostática se define como la rama de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en reposo. Es decir, no le interesa tanto eh, la interacción o el movimiento que pueden tener estas cargas, sino simplemente cómo precisamente interaccionan unas con otras, pero sin estar en movimiento. Por otra parte, la electrodinámica sí estudia este movimiento de cargas eléctricas. Siendo así, para definir lo que es una carga, tenemos que decir que hay de dos tipos, que van a haber cargas positivas y cargas negativas. Es decir, una carga va a ser esta diferencia en las propiedades, ¿cómo decirlo? Bueno, en la propiedad de un objeto. Algo va a estar cargado cuando haya una diferencia de energía eléctrica. Para el caso de la positiva, pues va a tener una carga positiva y de negativa una carga negativa. ¿Ok? Y recordando una de las leyes que realmente se conocen comúnmente, aunque es a veces complicado relacionarlas con la electricidad, es que las cargas de diferente signo son las que se atraen, mientras que las que son iguales se repelen. Y habíamos dicho que esto se debía y que las cargas existen a partir de las partículas subatómicas. En este caso habíamos mencionado especialmente, no lo logré dibujar, especialmente al electrón. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el electrón está cargado negativamente, que el neutrón no tiene carga y que el protón sí está cargado positivamente. Entonces, básicamente son unas leyes importantes de las cargas, las cuales se refieren a las leyes de atracción y a las leyes de repulsión. Por otro lado, nos habla también de que existe una conservación de la carga eléctrica, que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma de un cuerpo o material a otro. ¿Ok? Básicamente lo que hemos oído de la energía, de la materia y ahorita lo escuchamos en las cargas. No se crea ni se destruye, sino que solamente se transfieren o transforman a otro cuerpo u a otro material. Así bien, como mencionamos en termodinámica que iba a haber una transferencia de calor debido a una transferencia de energía, bueno, pues en este caso la energía que vamos a representar ahorita es la de la electricidad. ¿Ok? Entonces, los materiales sí pueden tener una transferencia de electricidad.
¿Y esto a qué se debe? Como mencionamos en química, estas transferencias hasta cierto punto se van a definir a partir de la naturaleza de los elementos que componen dicho material. Habíamos mencionado que de acuerdo a la tabla periódica y a sus propiedades íbamos a dividirlos en varios grupos. Dicho de alguna manera muy rápida, íbamos a tener los grupos que eran metales, los que eran de transición y los que eran semimetales, que eran unos pocos por acá, y los no metales, que eran los últimos. Y que esto se debía también hasta cierto punto a las características que tienen estos elementos en sí. Hay algunos que permiten una buena transferencia de energía. Dicho de otra manera, de esta energía puede ser eléctrica o calorífica, y otros que simplemente no lo hacían bien, como los no metales. Entonces, básicamente en la transferencia de electricidad podemos hablar de grupos de materiales distintos, como por ejemplo los conductores, que van a ser aquellos con los que se pueden electrizar en toda su superficie debido a que los electrones se mueven libremente. Este caso, como mencionamos en química, estos materiales van a ser los metales precisamente, es decir, casi la mayoría de la región de acá de la tabla periódica van a tener una buena capacidad de transferir o permitir ese movimiento libre de electrones sobre dichos materiales, y estos se les van a llamar materiales conductores, ¿ok? Aquí podemos ver metales como el aluminio, el oro y el cobre. Bueno, el aluminio es un semimetal, puede tener características metálicas y no metálicas, pero en este caso, bueno, lo ponemos como ejemplo también, ¿ok? Para el otro caso vamos a tener semiconductores como el silicio y el germanio, y malos conductores como la loza, agua, vidrio y gomas. Aquí posiblemente digan, pero pues si yo he visto que en las películas ponen que agua y que te electrocutas, entonces sí debe de haber una transferencia de electricidad. Pues bueno, mucho ojo. Habíamos dicho ya también en química que el agua por sí sola en su naturaleza no es un buen conductor. ¿Por qué? Porque es un compuesto que se une a partir de enlaces covalentes. Es un compuesto que se forma a partir de enlaces covalentes. Entonces, esto le da la propiedad de que al ser un compuesto formado por elementos no metálicos no tenga realmente una muy buena capacidad de transmitir la electricidad y la energía. Lo que habíamos dicho es que el agua sí adquiere esta capacidad después, porque el agua que nosotros tenemos no está destilada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como el agua que tenemos en nuestras casas no está totalmente pura, pues puede que tenga también parte de sodio, tenga un poquito de potasio y tenga un poquito de calcio y tal vez otros metales, que estos sí permiten que se transmita la electricidad a partir de ella. ¿Ok? Ya casi para finalizar, vamos a hablar un poquito más acerca del magnetismo. Terminando el campo eléctrico, comenzaremos a introducirlo para terminar con el tema de electricidad y magnetismo. Para el caso del campo eléctrico lo vamos a definir como la región del espacio que rodea el cuerpo cargado eléctricamente y en el que otra carga sentirá una fuerza eléctrica. Entonces básicamente lo que podemos decir del campo eléctrico es que es una región, ¿ok? Es un espacio que está debido o que se presenta debido a los cuerpos que pueden existir que están cargados ya sea positivamente o ya sea negativamente, ¿ok? Y que básicamente otros cuerpos con una carga sentirán una fuerza eléctrica, ¿ok? Si aquí tengo una carga negativa, posiblemente si hay una partícula positiva lo vaya a sentir, lo va a unir, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un campo eléctrico de una carga y el campo eléctrico que se produce con dos cargas distintas. ¿Y esto por qué se ve así? Bueno, porque son cargas diferentes que se pueden atraer, puesto que, de acuerdo a las leyes de la electricidad, las cargas distintas se atraen y las cargas iguales se repelen. Así bien, vamos a hablar del magnetismo, el cual se define básicamente como una propiedad que posee un cuerpo cuando crea a su alrededor un campo magnético. Entonces, ¿qué es un campo magnético? Bueno, pues va a ser la región del espacio en el cual un imán ejerce su acción sobre otro imán o un campo magnético. Entonces, el magnetismo va a ser la propiedad que posee un cuerpo cuando crea a su alrededor un campo magnético. Es decir, cuando crea a su alrededor una región del espacio en el cual va a ejercer acción sobre otro cuerpo. ¿Ok? Ahora bien, pues el material va a ser el imán va a ser todo aquel material que tiene la propiedad de atraer elementos como por ejemplo los metales.
Bueno, los metales. Y vamos a tener de dos tipos, los naturales y los artificiales. Los naturales pueden ser como por ejemplo la magnetita, que es una piedra que suele atraer ciertos metales. Y los artificiales pueden ser los permanentes, como por ejemplo las brújulas, que han sido preparadas a partir de procesos eléctricos. Y los temporales, como pueden ser las bobinas de los motores, por ejemplo. Ay, creo que ya es todo. Jeje. Ah, sí. Bueno, este, bueno, eso sería todo. Espero pues les haya gustado el curso y bueno, ya saben, cualquier cosa me pueden preguntar a mi celular, a mi número y bueno, trataremos de resolver todas las preguntas posibles. Que tengan buen día. Hasta pronto.